vas a creer lo que te voy a contar. Resulta que en su momento, Netflix estuvo a punto de desarrollar una serie centrada exclusivamente en Aragorn y Gandalf, ambientada dentro del universo de Peter Jackson. Pero, lamentablemente, este proyecto fue cancelado cuando Amazon se hizo con los derechos de El Señor de los Anillos. Bienvenidos a Leyendas de la Tierra Media. Mi nombre es Santiago Moretti, su nuevo narrador en estas épicas aventuras. Pero antes de continuar con esta polémica historia, te invito a suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios para que podamos discutir juntos sobre este increíble mundo creado por J.R.R. Tolkien. Esta historia comienza con la muerte de Christopher Tolkien, el hijo del autor, quien fue un guardián ferviente del legado de su padre. Christopher se oponía a muchas de las adaptaciones modernas, incluyendo las aclamadas películas de Peter Jackson. Christopher Tolkien siempre consideró que preservar el legado de su padre era de vital importancia. De hecho, llegó a expresar que las adaptaciones de Peter Jackson eran películas de acción para adolescentes, una crítica que refleja su perspectiva sobre cómo se había interpretado la obra de Tolkien en la gran pantalla. Para los Tolkien, la visión de su propio universo era muy diferente a las adaptaciones que el público ha visto. Incluso el propio Tolkien tenía reservas sobre las representaciones más populares de la fantasía, como las caricaturas de Disney, que en su opinión distorsionaban el material original y lo hacían parecer más infantil y superficial. Sin embargo, tras su fallecimiento, su hijo Simon Tolkien, el nuevo heredero del legado de la familia, vio una oportunidad de negocio en las licencias de las obras de su abuelo. Simon tenía en mente vender los derechos de las licencias de televisión, que son diferentes a las licencias cinematográficas que poseía Warner Bros. Sin embargo, antes de hacerlo, Simon notificó a Warner que debía utilizar sus licencias o correr el riesgo de perderlas, ya que Warner había dejado la IP de El Señor de los Anillos en un segundo plano. A pesar de ser una de las franquicias más rentables, Simon quería vender las licencias cinematográficas a otro estudio. Esto enfureció a Warner, ya que ellos argumentaron que se habían utilizado los personajes de El Señor de los Anillos en proyectos como Lego Batman, Lego Dimensions, y que también estaban desarrollando una película de anime que ahora conocemos como La Guerra de los Rohirrim. Esto desató una serie de demandas a puerta cerrada, lo que le dio más tiempo a Warner para mantener los derechos. De hecho, este conflicto fue la razón por la que La Guerra de los Rohirrim se retrasó un año. Las tensiones entre Warner y los Tolkien fueron intensas, pero Simon seguía decidido a sacar el máximo provecho de las licencias televisivas, por lo que decidió ponerlas en venta. HBO quería hacer un reboot de las películas con un nuevo elenco, lo cual habría sido una de las peores ideas. Disney planeaba hacer varias series centradas en distintos personajes, al estilo de su manejo actual de los universos de Marvel y Star Wars. Sin embargo, según el testamento de Tolkien, Disney tiene prohibido adquirir las licencias, por lo que fue descartado. Apple nunca reveló sus planes para la franquicia, lo que añade un aire de misterio. Amazon, por otro lado, tenía en mente producir Rings of Power, impulsado por el deseo de Jeff Bezos de tener su propio Game of Thrones en Prime Video para competir con HBO. Lo más asombroso es que Netflix estaba buscando colaborar con Warner Bros. Para hacer que estas series fueran canónicas dentro del universo cinematográfico de Peter Jackson, trayendo de vuelta a actores icónicos como Viggo Mortensen y Sir Ian McKellen. El entusiasmo de Netflix era tal que ya habían asegurado la participación de los hermanos Russo, conocidos por Infinity War, para escribir y dirigir estas series, y si las series tenían éxito, Netflix planeaba expandir aún más el universo con una serie sobre la juventud de Aragorn. De hecho, se dice que Netflix ofreció hasta $300 millones por los derechos, superando con creces los 250 millones que Amazon pagó. Sin embargo, todo cambió cuando Amazon hizo su oferta. J.D. Payne y Patrick McKay, los showrunners de Rings of Power, comenzaron su presentación imitando el icónico intro de La Comunidad del Anillo de Peter Jackson. Según comentaron en una entrevista durante la primera temporada, su propuesta de adaptar la Segunda Edad de la Tierra Media fue lo que cautivó a Simon Tolkien. Al no estar vinculada con las adaptaciones de Jackson, esta nueva visión inclinó la balanza a favor de Amazon. Tras el estreno de Rings of Power, Simon Tolkien decidió vender más licencias de la propiedad intelectual, esta vez a Embracer Group, una compañía de videojuegos que ahora posee los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Y aquí viene la parte más impactante de la historia. Warner Bros., que estaba en riesgo de perder los derechos cinematográficos, logró extender su acuerdo gracias a los nuevos dueños de Embracer Group. Esto ha llevado a Warner a tomar las riendas del universo de Tolkien, con planes para nuevas películas. Hasta el momento, Warner Bros. Ha recibido una extensión de 3 años para mantener los derechos de El Señor de los Anillos, un plazo que se actualizará con el estreno de La Guerra de los Rohirrim, previsto para diciembre de este año. Esto es una excelente noticia para los fanáticos, ya que Warner deberá seguir explotando la propiedad intelectual cada cierto tiempo si desea conservarla, lo que nos asegura más películas ambientadas en este querido universo. En este contexto, Warner ha reanudado conversaciones con Peter Jackson, Frank Walsh y Philippa Boyens, el trío responsable de escribir la trilogía original de El Señor de los Anillos. Este equipo legendario no solo estará involucrado, sino que actuarán como supervisores del nuevo universo cinematográfico que Warner está desarrollando. Este nuevo universo comenzará con La Guerra de los Rohirrim, pero lo que más ha emocionado a los fanáticos es el anuncio de la recuperación del proyecto de La Casa de Gollum. Este relato no solo reintroducirá a personajes icónicos como Aragorn, Gollum, Gandalf, Legolas y Thranduil, sino que busca reconectar profundamente con los seguidores de la saga original. El hecho de que Warner se alinee con la visión creativa de Jackson y su equipo nos hace pensar que este nuevo conjunto de películas podría ser un retorno a la grandeza que todos amamos. Para muchos, las adaptaciones anteriores de Warner son los productos más fieles y queridos del legado de Tolkien, y esta nueva fase podría ser la oportunidad perfecta para dejar atrás el mal sabor que Rings of Power dejó en muchos fans. Aunque la propuesta original de Netflix de hacer una serie centrada en la vida de Aragorn y Gandalf parecía prometedora, y muchos esperaban algo así después de más de 10 años de espera, las decisiones de Warner parecen encaminarse hacia algo igualmente épico. Antes de despedirme, quiero comentarles que toda la información presentada en este video está disponible en Internet. Incluso en la wiki de Rings of Power se hace referencia a la serie de Aragorn y Gandalf, que estaba en desarrollo por parte de Netflix. Es una verdadera lástima que este proyecto no haya visto la luz, ya que prometía ser una adaptación épica que muchos fanáticos esperaban con ansias. Es realmente lamentable que, tras la muerte de Christopher Tolkien, uno de los guardianes más celosos del legado de su padre, se haya comenzado a buscar la manera de extraer el mayor provecho económico posible de una obra que ha significado tanto para generaciones enteras. Tanto los lectores más antiguos como los nuevos, así como los amantes del cine, han encontrado en las historias de Tolkien algo profundo. Un mundo que va más allá de lo comercial y que refleja la riqueza cultural, literaria y filosófica de un universo que ha inspirado a millones. Además, hay otros temas fascinantes que queremos tratar con ustedes en futuros videos. Por ejemplo, la posibilidad de que las películas de Warner estén conectadas con el universo de Amazon, algo que ha generado bastante debate entre los fans. También queremos explorar lo que Rings of Power pudo haber sido, ya que en un principio existían planes para conectarlo con el universo de Warner Bros. Sin embargo, por múltiples factores, esto no se materializó, dejando una oportunidad perdida en el camino. Para poder traerles estos temas al canal, nos hemos propuesto una meta de 400 likes en este video. Si alcanzamos ese objetivo, profundizaremos en estas cuestiones y muchas más. Así que, si te interesa conocer cómo podrían haber sido estas conexiones entre universos y qué se perdió en el camino, no olvides apoyar el video. Antes de irme, quiero invitarte a que dejes tu like, te suscribas y me cuentes en los comentarios. ¿Te hubiera gustado ver esa adaptación de la vida de Aragorn y Gandalf? Mi nombre es Santiago Moretti y nos encontraremos en futuras aventuras. Hasta luego, viajeros.